Bien, buen día con todos. El día de hoy, básicamente la reunión es para poder un poco explicar la metodología de ingreso de información en el aplicativo de consolidado de la parte del MRB. El- y vamos a tratar de ir viendo la parte de unos contextos importantes con respecto a la parte del llenado. Cuando vamos a ver la parte de llenado, la parte más importante de todo ello es ver la parte de la fuente. ¿Cuál es la fuente que nosotros vamos a tener para poder realizar el llenado de la información? Y el llenado de la información principalmente radica de la parte de la ficha que hemos nosotros eh, obtenido durante la parte del MRB que se ha ejecutado, ¿no? Cuando existe la parte de una ficha adecuadamente llenada, es muy probable que la parte de cargar la información en el aplicativo sea bastante sencillo. Por lo tanto, es importante que la verificación de la ficha sea adecuadamente realizada por el supervisor para luego ingresar la información en el aplicativo. Y lo que tenemos que básicamente garantizar dentro de la parte del aplicativo es, en principio, que nosotros lo que vamos principalmente a tratar de generar es la parte de los datos del consolidado total de cada uno de estos elementos. O sea, no vamos a llenar ítem por ítem, sino simplemente la parte del total, que es la última fila básicamente de este formato. Entonces, nosotros tenemos dentro de la parte de lo que hemos básicamente tratado de consolidar en los formatos. No he cambiado el formato inicial, ¿no? Simplemente voy a mencionar algunas consideraciones que se han básicamente vertidos en la última reunión de la semana pasada. Sin embargo, he seguido conservando el formato inicial que básicamente estaba programado para la parte de este MRB, sin suscitarse la parte quizás de los cambios que se ha venido dando posteriormente. Dentro de este elemento tenemos la parte de los niños que básicamente residen en el domicilio, en el cual por cada domicilio básicamente, permíteme un momento por favor, está permitiendo. Ah, sí. Ok. Entonces, dentro de la parte de estos elementos, el primer punto recuadro que tenemos nosotros es la parte de los niños que básicamente habitan o residen en un domicilio y de esos niños que principalmente nosotros estamos identificando en algunos domicilios en el cual exista más de un niño, hacemos la elección básicamente de la parte de un niño para luego hacer la parte de la encuesta correspondiente. Le mencionaba que la parte de la matriz, lo que vamos básicamente a tratar de registrar son la parte de los totales, que es la parte, la última fila de este elemento, pero vamos a tener que tener cierto tipo de implicancias al momento de vaciar la información dentro de la parte de la matriz. El día de hoy vamos a hacer dos ejemplos, uno en el cual yo tengo una ficha completamente llena, en el cual tengo, ¿no?, la parte de las cuotas respectivas por cada uno de las edades contempladas en la parte del barrido, y al mismo tiempo también tengo los 20 monitoreos o 20 niños encuestados para la parte de polio y los 20 niños encuestados para la parte de SPR. Solamente para recordar, y es una gran duda que se tenía, porque son, si son 20 niños, porque tengo que encuestar 24, recordar que básicamente los niños que tienen 5 y 6 años no son encuestados para la parte de polio, y los niños que son básicamente menores de un año no son encuestados para la parte correspondiente de SPR. Entonces tenemos básicamente algunas celdas para algunas vacunas que van a estar básicamente vacías. Tengo la parte de este ejemplo en el cual solamente se ha detectado un niño sin vacunar para la parte de polio y un niño sin vacunar para la parte de SPR. Por lo tanto, se debería
completar la cuota de 20 niños para cada una de estas cortes de edades. Bien, entonces, en función a ello, luego vamos a hacer la parte de un ejercicio en el cual se ve la parte de la suspensión parcial de la parte de un MRB, en el caso de la parte de la suspensión por haber encontrado dos niños sin vacunar para SPR, en el cual se suspende básicamente la parte de la información. Los ítems que básicamente estamos viendo de la recolección de datos son los que básicamente se van a tratar de introducir dentro de la parte de una matriz, en una matriz que básicamente contempla las mismas variables, simplemente que estamos adicionando la parte correspondiente de algunos puntos para poder georreferenciar la parte de la información que se va acumulando dentro de ello. En sí, la parte correspondiente de este instrumento consta básicamente de 7 hojas, pero en sí existe solamente una sola hoja para el ingreso de información. El resto de hojas básicamente tiene que ver con la programación de los MRB por cada establecimiento de salud y luego son reportes automatizados que básicamente ustedes van a tener luego de haber registrado la información dentro de la matriz. Entonces, ¿dónde básicamente radica todo el trabajo de ingreso de información? Solamente en la primera hoja que tiene el nombre de instrumento, en el cual voy a tratar de registrar la información de cada ficha que básicamente he obtenido. Y una ficha, vuelvo a repetir, solamente vamos a ingresar la parte final o el consolidado de lo que he recolectado dentro de una ficha de MRB. Bien. El sistema está preparado para que lo puedan trabajar en línea. El único problema que se tendría de trabajar en línea es que si alguna persona no sabe trabajar y borra información, posiblemente no se va a poder recuperar la parte de la información que haya sido borrada en línea. Entonces, va a depender mucho, ¿no? De las personas que básicamente ustedes quieran, ¿no? O han designado para que ingresen la información dentro de la parte del aplicativo. En lo contrario, es más seguro en todo caso el tratar de trabajar, ¿no? A través de una descarga en el escritorio de la misma computadora y luego tratar de enviar la información a su nivel superior para que ellos puedan consolidar la data respectiva dentro de la parte de esta matriz. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Es un poco explicar la parte de este proceso, ¿no? Veamos la parte inicial que estaba básicamente todo lo que datos que tiene que básicamente ver la parte, la identificación de el establecimiento en el cual se realiza la parte del MRB. Este aplicativo está basado básicamente en el cual el dato referencia para poder cargar de forma automática la parte de toda la información de estos recuadros, básicamente es el número de REMIPE del establecimiento de salud. Cada establecimiento de salud tiene la parte de un código. Al colocar la parte del código, automáticamente se va a llenar la parte de los datos de departamento, la parte de las DIS en el caso corresponda, en el caso de unidades ejecutoras, en aquellas regiones que han dividido la parte del presupuesto de forma separada, ¿no? En aquellos que el presupuesto ha sido básicamente otorgado como región va a ser la misma, la parte, la departamento posiblemente, la direza y la parte de la unidad ejecutora del mismo dato. Tenemos el dato de Vigeo del distrito, el distrito y el número de IPRES correspondiente. Lo único que no va a poder jalar dentro de la parte de este elemento es algo que van a tener que colocarlo de forma mecánica, de forma directa, y la parte del sector en el cual se ha realizado la parte del MRB. Entonces yo voy a tener, luego de haber ingresado el código de Remipres, voy a tener la parte de los datos automáticamente de cada uno de la información detallada dentro de ello. Luego tenemos la parte del siguiente punto, que es los niños que básicamente residen en el domicilio. Y eso básicamente lo vamos a obtener de la información que yo tengo de la ficha, ¿no? Esta es la ficha de monitoreo en el cual en la parte inferior voy a registrar la parte de los totales y esos totales lo voy a transcribir, ¿no? En función a la parte de las edades correspondientes en cada uno de los recuadros que básicamente tienen dentro de cada uno. En el caso de los niños, básicamente es simplemente transcribir los niños que residen dentro del domicilio. ¿De dónde? De la parte del dato del consolidado que tenemos dentro de la parte del formato.
Sin embargo, cuando nosotros tenemos la parte de tres datos, los niños encuestados, los niños vacunados para polio y los niños vacunados para SPR, tenemos que principalmente tratar de ir viendo de dónde obtenemos la parte de la información. El primer punto que hay que básicamente tener nosotros dentro de la parte de este principio son los niños encuestados. Y los niños encuestados están los niños que van desde los menores de 1 año hasta los 6 años de edad. Recordar que dentro de estos niños tenemos los niños que solamente son encuestados para polio y los niños que son encuestados para la parte de CPR exclusivamente. Y los niños de 1 a 4 años que son encuestados tanto para polio como para la parte de CPR. Entonces, al inicio, igual que la lámina anterior, simplemente la parte de niños encuestados, yo voy a tratar de la ficha o extraer la parte, la totalidad de los niños que básicamente sean encuestados por cada grupo etario. Entonces, ¿qué es lo que básicamente vamos a describir? Simplemente la parte de transcribir los totales que básicamente tengo en cada uno de ellos. En este caso yo tengo una matriz en el cual hemos visto de 20 niños encuestados, cada uno con la parte de la corte respectiva por cada una de sus edades. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando a estos niños que ya he encuestados quiero determinar cuántos de estos niños generalmente han sido vacunados para polio? Entonces, igual, de la misma matriz de recojo del MRV, yo tengo que básicamente determinar cuántos niños he vacunado dentro, cuántos niños se han vacunado, no dentro de este proceso. Para poder manejar de forma rápida la parte de ese consolidado, porque no puedo digitar el total, no tengo el total de niños vacunados y no vacunados por grupo etario, solamente tengo el total de niños vacunados y el total de niños no vacunados para la parte de polio. Entonces, para trabajar de una forma mucho más rápida, ¿no? Dentro de ello, primero yo tengo que determinar que la parte de la vacunación para polio básicamente radica en los niños menores de 5 años, menor de 1 año, de 1, de 2 y de 3 años. Esta información, ¿no? Por grupo etario, yo quiero básicamente trasladarlo cuántos de estos niños han sido vacunados dentro de ello. Tengo los niños que han sido encuestados, pero no tengo los niños vacunados por cada grupo de edad. Para poder determinar entonces la parte de este tipo de información, lo primero que yo tengo que identificar son los niños no vacunados para esta vacuna determinada. Si yo tengo solamente la parte de un solo niño que no ha sido vacunado para la parte correspondiente de este elemento. Bien, entonces dentro de la parte de este propósito, al momento de haber identificado este niño no vacunado y tengo solamente uno, ¿podrían apagar su micrófono, por favor? Si me pueden ayudar con eso. Em, Al tener un niño, un solo niño que no ha sido vacunado para esta vacuna, yo automáticamente puedo definir a qué edad corresponde. Y corresponde, por ejemplo, a un niño de 1 año de edad. A este grupo de edad, entonces, yo tengo que restar la parte de un niño que no ha sido vacunado. Entonces, dentro de la parte de esa precisión. Es importante primero el tratar de conocer cuáles son los datos, básicamente los niños que van a ser encuestados para polio, luego identificar el niño no vacunado y luego restarle la cantidad de los niños no vacunados a la corte a la cual corresponde. Recordar que básicamente para cada tipo de vacuna puede ser uno o puede ser dos niños sin vacunar. No puede haber tres, no puede haber cuatro porque recordar que siempre se paraliza el MRV o la búsqueda del MRV específica para esa vacuna cuando se haya identificado dos niños sin vacunar. Entonces, en función a la parte de este ejemplo, lo primero yo tengo que determinar entonces que la corte que básicamente no ha sido, que tiene un niño sin vacunar, es la corte de niños menores de 5 años, que es decir, los niños menores de 1 año, de 2, de 3 y de 4. El total de estos niños han sido básicamente, los niños encuestados han sido básicamente vacunados, se le ha encontrado vacunados. Por lo tanto, esa información es lo que yo básicamente voy a trasladar a cada una de esas celdas, ¿no? Y a la celda o a la corte del niño no vacunado, lo que básicamente ese niño lo voy a tener que restar de los niños encuestados la cantidad de niños que no han sido vacunados dentro de esta corte. Para este ejemplo, yo tengo 4 niños que fueron encuestados en niños de 1 año
pero uno de ellos básicamente no fue vacunado. Por lo tanto, lo que básicamente yo tendría que proporcionar dentro de la parte de este ejemplo es que tendría 3 niños sin vacunar para la parte de la vacuna de polio oral en niños de 1 año. Entonces, de esa forma, de forma rápida, ustedes básicamente pueden determinar cuál es el dato que básicamente pueden digitar dentro de la parte de la matriz. En referente a la parte de los niños vacunados con la parte de SPR, tenemos que básicamente hacer la misma metodología. En este caso, ya no me voy a guiar de la información de los niños vacunados para polio y solamente me voy a centrar a los niños vacunados con la vacuna de SPR. Igual voy a determinar la corte de niños que básicamente reciben la vacuna de SPR y estamos hablando de la corte de niños de 1 año hasta los 6 años de edad. Entonces, de estos niños yo igualmente voy a identificar la parte del niño no vacunado y que corresponde principalmente a la corte de la edad de 3 años, ¿no? Igual, al mismo tiempo, luego de identificar la parte correspondiente de ese proceso, lo que básicamente vamos a tratar de generar la parte de a qué edad puntual generalmente este niño no ha sido vacunado. Luego vamos a tratar de restar la parte de los niños no vacunados del total de niños encuestados dentro de la parte de esta edad. Tengo 4 niños encuestados y un niño no fue vacunado. En igual, todas las otras cortes, básicamente los niños encuestados han sido vacunados, por lo tanto simplemente voy a transcribir la parte de los datos correspondientes y al final la corte en el cual yo he encontrado un niño no vacunado, lo que voy a hacer es restar la parte nuevamente de los niños que han sido encuestados, de los niños no vacunados. Y al final voy a tener que 3 niños básicamente han sido vacunados en la corte de 3 años de edad. El otro ítem que básicamente tenemos que llenar es en función a la parte de esta información, que dentro de la parte correspondiente que se tenía era la parte de dosis previa y dosis previa de vacuna que se había o se detendría en la parte correspondiente tanto para la vacuna de polio como la vacuna de CPR antes del barrido. La sugerencia y la parte, la indicación que se dio la semana pasada es que dentro de la parte de este rubro, básicamente lo que íbamos a colocar ya no era la parte correspondiente, la fecha de la última vacuna, la fecha de la última vacuna, sino simplemente la dosis que la persona estaba recibiendo o ha recibido durante la parte del MRB. Entonces, esas son las dosis que básicamente yo voy a consolidar dentro de la parte de este elemento. Y lo primero que voy a consolidar es la parte de las dosis que corresponde a la parte de la polio oral que recibe la persona menor de 7 años. Entonces, ¿quiénes son los niños menores de 7 años que reciben vacuna de polio? Y dentro de la parte del barrido son todos los menores de 5 años. Entonces, me voy a centrar simplemente en la parte a las dosis que básicamente tiene que tener o fue administrada la persona durante la parte del barrido. El principio, y lo que se mencionó la semana pasada, es que generalmente la vacuna de polio oral, según esquema, solamente se recibe a los niños de 4 años. Los niños menores de 1 año no reciben polio oral, los niños de 1 año no reciben polio oral y los niños de 2 y 3 años de igual forma no reciben una dosis calendario de polio oral. Solamente recibe los niños de 4 años, al cual está definido como una dosis, una quinta dosis de vacuna contra la polio. Esto nos indica entonces que todas las dosis que son recibidas en niños menores de 1 año, de 2 y de 3 años, básicamente van a ser catalogadas como dosis adicional. La única diferencia que voy a tener es de la parte de 4 años para poder determinar si estos niños ya contaban con su dosis de polio oral a los 4 años y están recibiendo una dosis adicional, o de lo contrario, están recibiendo recién su quinta dosis según calendario. Entonces, dentro de la parte de esta premisa, lo que yo tengo que, en principio, poder determinar, ¿no? En este grupo de 2, de 3 y de 4 años, simplemente es transcribir la cantidad de ni parte correspondiente. Si es que no hubiese ningún tipo de niño que no ha sido vacunado, básicamente vamos a transcribir la totalidad de niños dentro de la parte de este ítem correspondiente, ¿no? Entonces, yo determinaría básicamente la parte de la información. El detalle está en la parte de estos 4 niños que básicamente cumplen la edad de 4 años
y que yo tengo que determinar de estos niños cuántos generalmente fueron dosis adicional o cuántos fueron básicamente la dosis de calendario o la dosis 5 de calendario. Entonces lo que yo tengo que básicamente los niños de 4 años es el tratar de sumar cuántos recibieron la dosis adicional y por ejemplo yo puedo determinar que de estos 4 niños, 3 recibieron dosis adicional y uno recibió la dosis calendario. Entonces, simplemente es transcribir la parte de la información dentro de del registro de consolidado para poder básicamente tener el control de cuántas personas o cuántos niños recibieron su dosis calendario y cuántos de ellos recibieron la parte de la dosis adicional. En el registro de los niños vacunados durante el barrido con la parte de SPR, quizás es un poquito más, la evaluación ya es año por año, en el cual yo tengo que tener básicamente la evaluación de niños de 1 año, de 2, de 3, de 4, de 5 años, y cada uno de ellos pueden tener la opción de ser primera dosis, de ser una segunda dosis o ser una dosis adicional. Y eso es básicamente lo mismo que vamos a tratar de generar al momento de tratar de revisar el formato de monitoreo. Entonces, como ya hemos llenado la parte de la dosis que le están administrando durante la parte del barrido, entonces en este caso yo voy a eliminar toda la dosis correspondiente a la parte de polio y voy a básicamente evaluar 3 columnas. Uno, la parte de los niños encuestados. Segundo, la parte de las dosis que básicamente recibió, ¿no? Si fue vacunado o no fue vacunado. Y la parte correspondiente de la dosis, el número de dosis que ha recibido durante la parte del barrido. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de los niños no vacunados, es obvio que no va a tener ningún tipo de dosis contemplada dentro de la parte de dosis recibida, porque es la dosis recibida dentro de la parte de lo que es el barrido. Entonces, al no haber recibido ninguna dosis, simplemente se queda en blanco la parte de ese ítem que básicamente debería haber estado registrado dentro de ello. Entonces, vamos a tener la parte de un niño de 1 año. Si viéramos la parte del ejemplo de solamente de evaluar los niños de 1 año de edad, entonces lo primero que tendríamos que básicamente es definir la parte correspondiente de este elemento que contemple la parte de los grupos de edad que básicamente corresponden a la parte de polio. A este grupo de niños que han sido monitoreados para SPR, yo voy a definir básicamente el grupo de un niño de 1 año en el cual yo tengo 4 niños que básicamente han sido encuestados. De estos 4 niños que han sido encuestados, yo tengo que determinar, por ejemplo, cuántas dosis básicamente han recibido. Si ha sido dosis 1, ha sido dosis 2 o ha sido una dosis adicional. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es de estos niños que han sido principalmente vacunados, cuántos de estos niños no tienen una dosis y cuántos niños tienen dos dosis o dosis adicional. Contando los niños que han sido monitoreados, yo tengo 1, 2 y 3 niños que han recibido su primera dosis y un niño que recibió su dosis adicional. Que quede claro que la dosis adicional puede ser un niño, por ejemplo, que se ha identificado a los 15 meses y ya tenía su dosis de año. Entonces, al momento de hacer el barrido, lo vacuna. Entonces ya no es una segunda dosis, no es una dosis adicional a la que básicamente este niño estaba normalmente contemplado a ser vacunado, porque su vacuna generalmente le correspondería su dosis calendario, su segunda dosis a los 18 meses de edad. El niño tiene 15 meses, ya recibió su primera dosis de SPR y está recibiendo una dosis adicional en la parte del barrido. En este caso, tenemos que han clasificado, tengo 4 niños de 1 año y tengo básicamente la parte de 3 niños que han sido vacunados con su primera dosis y uno recibió la dosis adicional. Entonces yo voy a registrar la parte de la información en los niños de 1 año. Igual también, si yo tengo la parte de 2 años, hago el mismo procedimiento, ¿no? Entonces simplemente analizo la información de los niños de 2 años, tengo la parte de estos niños y básicamente verifico qué número de dosis es la que recibió durante la parte del barrido. En este caso yo tengo uno, tengo un dos, tengo un segundo dos y un tercer dos. Tengo uno de ellos, de estos 4 niños, recibió una dosis y 3 de los niños básicamente recibieron 3 dosis. Aquí hay un error cometido. Sí, no, sí. Son
uno, 2, 3. Debe ser la parte de 3. Voy a corregirlo de una vez en la parte de la lámina para que no haya ningún tipo de observación. Entonces debería haber básicamente tres niños que debieron haber sido vacunados para la parte de la vacuna de segunda dosis de SPR. Igual, si tuviéramos que hacer la parte de un ejercicio con los niños de 3 años, de la misma forma, voy a identificar los niños de 3 años y voy a ver la parte, cuál ha sido la condición vacunal. Y dentro de la parte de esta condición vacunal voy a tener solamente tres respuestas porque hay un niño que básicamente no fue vacunado. Al no ser vacunado, va a estar en blanco la parte de la casilla correspondiente de estos niños. De los tres niños que fueron vacunados, ¿qué dosis recibieron? Dos recibieron una segunda dosis y uno recibió una dosis, ¿no? Y básicamente voy registrando de esa forma la parte del proceso en cada uno de los datos por grupo etario. Entonces es siempre definir la parte de la corte y luego es determinar qué dosis recibieron dentro de la parte del sistema de información. El otro punto es la parte correspondiente del número de dosis que recibe, el número de dosis que principalmente recibe la persona durante la parte del MRB. O sea, y eso corresponde solamente a los niños no vacunados. De los niños no vacunados, la pregunta es, ¿se pudo recuperar a esos niños o no se pudo recuperar a esos niños? Y lo que voy a registrar solamente son la parte de la recuperación o los niños no vacunados que fueron vacunados en la parte del MRB. De todo mi registro, de todo el registro que hemos observado, no solamente hemos contemplado para la parte, por ejemplo, para la parte de CPR, solamente un niño, ¿no? Un niño que no fue vacunado y un niño que básicamente tenía 3 años. Si ese niño fue vacunado durante la parte del MRB, solamente, ¿no? Yo tengo que contemplar la parte de ese dato de niño vacunado dentro de la parte de la casilla o de grupo de 3 años de edad. Yo considero la parte del grupo etario y determino si fue vacunado o no fue vacunado. En el caso de polio, por ejemplo, yo tengo el caso de polio que también no había sido vacunado, la parte de un niño, lo tengo, acá está, y ese niño no normalmente no recibió su vacuna de polio, por lo tanto, este dato quedaría básicamente en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a entonces a evaluar? Son los niños que generalmente no han sido vacunados. Durante la parte del barrido, ¿fue vacunado o no fue vacunado? En el caso de SPR, este niño de 3 años llegó a ser vacunado en el MRB y en el caso del niño para polio, que es un niño básicamente de 1 año, este niño no llegó a ser vacunado. Por lo tanto, básicamente queda como cero o la casilla básicamente en blanco dentro de la parte de este recuadro, ¿no? Entonces, siempre contemplando. En los niños que se han vacunado durante la parte del MRV, nosotros, la población objetivo principalmente es la parte de los niños que no fueron vacunados en el barrido. Así que yo no voy a evaluar los 20 registros o los 24 registros que tengo, solamente voy a dirigirme a los niños no vacunados. Y los niños no vacunados, lo que voy a preguntar o voy a evaluar o voy a observar si estos niños fueron vacunados o no fueron vacunados durante la parte del MRB. Si fueron vacunados, ese dato lo voy a registrar en la casilla del grupo etario que básicamente le corresponde. O si yo tengo un niño no vacunado para SPR y que fue vacunado y es un niño de 3 años. Por eso básicamente estoy incorporando la información dentro de la casilla de SPR en niño de tres años. Situación que no corresponde al niño de polio porque el niño no fue vacunado en el barrido y tampoco fue vacunado en la parte del MRB. Y este es un ejemplo ficticio, pero básicamente es el criterio que se va a manejar para poder básicamente hacer el registro o el llenado de la parte del instrumento. ¿Qué otra variable tenemos dentro de ello? Esta es la parte más fácil, ¿no? Simplemente en el caso de los motivos de no vacunación, al igual que la parte de los niños encuestados, ¿no? Básicamente vamos a registrar simplemente la parte del total
y no del total de causas por el cual el niño no fue vacunado. Entonces yo tengo básicamente niños, dos niños que no fueron vacunados, uno para polio y uno para sarampión, y uno corresponde al motivo, la causa 7, y otro ha sido la parte de motivo básicamente 8. Entonces el consolidado va a ser siempre, va a ser uno, puede ser dos, puede ser tres o puede ser cuatro, dependiendo básicamente de la dinámica que haya encontrado el monitor durante la ejecución del MRB. Y lo único que hago es transcribir la parte total de estos elementos dentro de la parte de este proceso. Entonces transcribo la información a la parte de la matriz de consolidación. Sin embargo, no he, vuelvo a repetir, no he cambiado la parte del formato, pero lo que básicamente se está solicitando es el tratar básicamente de contemplar el lugar de vacunación en tres, que estaba considerado como tres elementos: si fue vacunado en casa, si fue vacunado en un punto fijo y si fue vacunado en la parte del establecimiento de salud. Sin embargo, en la consideración tenemos cuatro elementos: si fue vacunado en casa, y estamos básicamente indicando la parte de institución educativa, y otro punto fijo de vacunación y en el establecimiento de salud. Para poder, la indicación entonces se ha dado la semana pasada que dentro de este grupo de puntos fijos, básicamente se pueda contemplar la parte de una sigla que identifique que se vacunó en un centro educativo o en un colegio, y, y con X básicamente la parte correspondiente de todo lo que corresponde a la parte de en otros puntos en otros puntos fijos de vacunación. Entonces, en función a ello, es lo que básicamente nosotros vamos a tratar de ir evaluando la parte de ese proceso, y vamos a tratar de manejar la parte de la información. En el caso de lo que está contemplado en casas y establecimiento de salud, en la suma total que he encontrado, esa sumatoria es lo que básicamente voy a transcribir, porque no tiene ningún tipo de condición adicional para poder básicamente tratar de contemplar. Entonces, ¿qué es lo que básicamente tengo que realizar? En la parte de transcribir los totales de casas vacunados en domicilio y vacunados en establecimiento de salud. Entonces, yo voy a transcribir la información dentro de la parte de la matriz. Sin embargo, en la parte correspondiente, lo que está en el registro de casas, lo que básicamente yo tengo que tratar de realizar es el tratar de ejecutar la parte de ese conteo en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, yo voy a tratar de contabilizar cuántos de estos niños principalmente fueron vacunados en un centro educativo o en la parte de su colegio, ¿no? Entonces yo voy a tener que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete niños han sido vacunados en un centro educativo. Entonces, esa cantidad básicamente es la que yo voy a colocar dentro de la parte de este proceso. De la misma forma, yo tengo que contabilizar cuántos niños fueron vacunados en otros puntos fijos. Entonces yo voy a contabilizar la parte de estos elementos. Y digo, entonces tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco niños que han sido básicamente contemplados dentro de ello. Entonces yo tengo y transcribo la parte de esos cinco dentro de la parte del sistema de información. Lo que sí es importante recordar que la suma correspondiente de todos estos elementos debería de dar siempre 24, ¿no? Esta es la parte del total de niños, debería ser 24. Sin embargo, no siempre se va a dar 24, va a depender mucho de esa circunstancia. ¿Y de qué va a depender? Va a depender muchas veces de lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, en este ejemplo, a pesar que tenemos la ficha completa de toda la parte de los 24 niños encuestados, el total de niños que básicamente han recibido una vacuna es suma 22. ¿Por qué suma 22? Porque hay que recordar que hay dos niños que básicamente no han sido vacunados. Por lo tanto, no hay punto o lugar en el cual básicamente recibió la parte de esa vacunación. Entonces, al sumar la parte de los niños que han sido vacunados más los niños no vacunados, al final me va a dar la parte de 24. Sin embargo, cuando yo ya tenga la parte de información de suspensión total de un MRB, en el cual tenga dos niños no vacunados para polio, dos niños no vacunados para SPR, es muy posible que
cantidad también no vaya a ser 24, sino mucho menor lo que básicamente se ha estado básicamente tabulando. Entonces, en esos casos vamos a tener una cantidad menor de 24, pero en todo lo contrario, siempre básicamente esta cifra, si todos han sido vacunados, debería tener 24 lugares en el cual normalmente estos niños deberían haber referido en dónde se vacunaron. Y esa es simplemente la parte del instrumento. Luego la parte de las otras hojas que básicamente tienen instrumentos son de reportes. Ahí existe la parte de un punto que tiene que ver en la programación. Y esta programación ha sido básicamente la parte matemática que se le proporcionó a las regiones para que puedan ajustar esos ajustes. Básicamente tienen que tratar de remitir para poder ajustar la parte de los reportes automatizados que básicamente va a generar la parte de este tipo de elemento. Entonces, por el momento, las bases de datos tienen la parte de una información de número de MRB promedio que se debería hacer, pero ese ajuste todavía tienen que ser básicamente revisados con la información que ustedes proporcionen, ¿no? De la finalización de la distribución de MRB por establecimiento es algo que ustedes ya lo tienen. Entonces, ese ajuste lo tenemos que hacer en los próximos días y para eso requerimos básicamente la programación final que ustedes han logrado culminar para poder ya tener la planificación del MRB. Lo otro ya son básicamente indicadores que automáticamente va a salir por región y por nivel de distrito, ¿no? En el cual va a tener el número de MRB programados y básicamente la parte del número de MRB ejecutados en cada uno de cada estamento, ya sea a nivel de Direza o ya sea a nivel de cada uno de los distritos, ¿no? Igual también le va a salir la parte de los niños vacunados, tanto para polio y la parte correspondiente de la vacuna de CPR, los niños vacunados, los niños que básicamente se han encuestados y la proporción o la parte correspondiente del porcentaje de niños vacunados. De igual forma le va a salir la cantidad de MRB fallidos por nivel de distritos para que ustedes puedan determinar qué porcentaje de estos MRB básicamente fueron fallidos a nivel de cada uno de los distritos y también a nivel de cada una de las regiones. Van a tener aparte las coberturas simples por vacunación, por grupo de edad. Entonces, automáticamente la información que ustedes generen en la parte del instrumento automáticamente se va a ir básicamente cargando en la parte de este elemento. Igual también los motivos de no vacunación, en el cual ustedes van a tener el número de motivos y el porcentaje respectivo que básicamente se va a ir dando dentro de cada uno de ellos. Y lo otro, y por último, estaba la parte de qué porcentaje de los niños no vacunados se pudieron haber vacunado durante la parte del MRB. Entonces, ese es un elemento importante para poder determinar qué cantidad de niños básicamente y por corte de edad se ha rescatado para poder básicamente tratar de evaluar la parte de ese proceso, ¿no? Y esto va a estar tanto para la parte de vacuna de polio como también para la vacuna de SPR. ¿Cuántos niños no vacunados identificados durante la parte del MRB generalmente han sido vacunados, ¿no? Durante la parte de este proceso. Y bien. eh, Había indicado que teníamos básicamente dos ejercicios, ¿no? Ese es un ejercicio en el cual yo tengo la parte llena y yo tengo un nuevo ejercicio entonces, pero vamos a hacerlo ya no en la parte de una lámina, sino en la parte correspondiente de un trabajo eh, un poco más práctico. Entonces yo tengo una base de datos, por ejemplo, ¿no? Voy a abrir la parte de la base de datos. Yo le mencionaba y voy a agrandarlo un poco para que ustedes vayan observándolo. ¿Ok? Y le mencionaba que principalmente nosotros tenemos la parte correspondiente de códigos, ¿no? Que hay celdas que automáticamente se van a tratar de autollenar, ¿no? Y para eso que necesito la parte del código de ubigeo de cada establecimiento de salud. Si yo tengo, por ejemplo, un centro de salud y su código es el 3861, automáticamente me va a cargar la parte de los datos de departamento, DIRIS, unidad ejecutora, obigeo y distrito y la parte del establecimiento de salud. Entonces, lo primero que yo voy a tener básicamente ese tipo de información para poder identificar a qué establecimiento es donde estoy haciendo la parte de este proceso.
Luego vendría la parte correspondiente y los niños residentes. Lo voy a cortar un poquito esto para poder trabajar con la tabla que tengo en el otro lado. ¿Ok? Pues, cuando tenemos la parte de niños encuestados, lo primero le había mencionado que yo tenía que básicamente tratar de transcribir la totalidad, ¿no? El total de niños que básicamente se habían encontrado en cada uno de los domicilios. Entonces, lo que yo tendría que básicamente tratar de transcribir son esas cantidades dentro de la parte del formato. Entonces yo tengo, por ejemplo, que transcribir el primero menor de un año, tengo 12 niños, tengo 5 niños, tengo 7 niños, tengo 6 niños, tengo 5 niños, 3 niños y 3 niños. Son los niños que básicamente he encontrado en cada uno de los domicilios, ¿no? El total de niños. Igual también teníamos que generar la parte de niños encuestados, el tratar de registrar todos los niños que principalmente he encuestado. Entonces, he encontrado 4, 4, 4 y 4, si más no me equivoco, son 4 y 4, por decirle. ¿Ok? Tengo 4 niños encuestados y los dos niños de 5 y 6 años ha sido 0, 0. O sea, tengo un total de 20 niños que básicamente he encuestado en la parte de este proceso, ¿no? Entonces, viene la parte de la pregunta ahora, ¿cuántos de estos 20 niños generalmente han sido vacunados para polio? Entonces, yo reviso la parte de mi información de polio y voy a determinar la parte de este elemento, ¿no? Que tengo la parte de polio y digo, entonces yo tengo un niño que no ha sido vacunado para la parte de polio. Entonces, voy a colocar la parte de este dato, ¿no? Que es un niño no vacunado y le corresponde principalmente la parte de cortes de niños de un año de edad, ¿no? Entonces, tengo cuatro niños, ¿no? Entonces, voy a tener 4 niños menores de un año y como este niño no vacunado corresponde a la parte correspondiente niño de un año y como yo tengo 4 niños que he encuestado, entonces le voy a restar uno y va a ser 3. El resto va a ser 4, va a ser 4 y 4. Ya tengo la parte de los 19 niños vacunados que básicamente tengo también en la parte del registro. Seguiría con la parte de la vacunación de SPR y tendría la misma característica. La única situación es que yo tengo básicamente 2 niños no vacunados, uno de 3 años, uno de 4 años y solamente tengo un solo niño vacunado que básicamente es de 4 años, ¿no? Entonces yo voy a tener la parte en niños de 4 años solamente tengo un niño vacunado, nada más. No tengo más niños dentro de la parte de este elemento que básicamente he realizado. Entonces yo tengo la parte de niños vacunados, solamente tengo uno y los otros aparecen como no vacunados. Las dosis administradas durante la parte correspondiente, ¿qué dosis fueron administradas durante la parte del barrido? Entonces voy a evaluar todos los niños menores, ¿no? En este caso de cuatro años y voy a determinar por corte de edad. Niño menor, todos los niños generalmente menores de 4 años generalmente son administrados como dosis adicional. Entonces, yo tengo 4 niños como dosis adicional, 4 dosis adicional, 4 dosis adicional y 4 dosis adicional. En donde me voy a detener en tiempo es en tratar de evaluar los niños de 4 años de edad. Estos niños de 4 años de edad, yo tengo este primero, dosis adicional. Este segundo, dosis adicional. Van 2 dosis adicional. El tercero de 4 años tiene una dosis adicional y el cuarto tiene 2 dosis adicionales. Quiere decir que los cuatro tienen dosis adicional, ¿no? Y completo la parte de los datos del antecedente de vacunación para la vacuna de polio. Ahora vamos con la vacuna de CPR. En el caso de CPR solamente tengo una sola, ¿no? Y aquí voy a corregir la parte de la lámina, pero aunque está la parte de IPV, donde está la parte correspondiente acá. Entonces, para la parte correspondiente de estos niños para SPR, aquí se suspendió el monitoreo para SPR, por lo tanto, básicamente voy a tener la parte de un solo niño que recibió una segunda dosis.
y este niño correspondía a un niño de 4 años. Entonces, todo va a estar básicamente marcado como 0,0000 y el niño de 4 años tiene básicamente solo una dosis en su segunda dosis, ¿no? Después lo demás, todo básicamente es 0,0000. De estos niños que yo básicamente he observado, ¿cuántos de estos niños aparentemente se fueron vacunados? O sea, ¿cuántos de los niños no vacunados fueron vacunados durante la parte del barrido? Yo tengo el niño de polio, tengo solamente un niño no vacunado y no fue vacunado en el MRV. Por lo tanto, eso va a ser 0,00. Y los dos niños que no fueron vacunados para SPR igualmente no han sido vacunados durante la parte del MRV. Por lo tanto, también va a ir 0,0000 y 0. Me quedaría la parte correspondiente del motivo de vacunación y ese motivo de vacunación es la suma de todo lo que yo tengo básicamente en la ficha. Si yo tengo tres niños que básicamente no han sido vacunados, tengo uno que es de la causa 7 y dos de la causa 8. Entonces, uno en la causa 7 y dos en el motivo número 8. Con respecto a la parte correspondiente de las casas que yo tengo que básicamente determinar, yo tengo que contabilizar por cuánto se vacunaron en casa. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro se vacunaron en casa. ¿Cuántos se vacunaron en institución educativa? Tengo uno, dos, tres, cuatro se vacunaron en institución educativa. ¿Cuántos se vacunaron en otros puntos? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete se vacunaron en otro punto fijo de vacunación. Y la parte en cuánto se vacunaron en establecimiento de salud, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cinco se vacunaron en establecimiento de salud, ¿no? Entonces ya tengo el total básicamente de todos los niños que básicamente he encuestado dentro de ese proceso. Y ese es el llenado de la parte de la ficha. Luego de normalmente haber registrado la información, automáticamente me va a indicar la parte de este elemento que fue básicamente para polio, ¿no? El MRV es aceptado y para la parte correspondiente de CPR el MRV ha sido fallido. Existen algunos elementos de validación que básicamente me va a permitir en algunos casos el tratar de ir viendo, especialmente con la parte de los niños no vacunados o las cuotas que básicamente le va a salir para que ustedes tengan cierto tipo de aviso en algunos puntos en el cual básicamente se pueda dar algún tipo de error respectivo, ¿no? Por ejemplo, dice que la parte entre niños vacunados y los motivos de no vacunación. ¿Cuántos niños no vacunados básicamente tengo dentro de ello? Y estamos, ah, Meriluzca, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Gracias. Eh, Dentro de la parte de este elemento, entonces me puede estar indicando, yo tengo tres casos que generalmente, y lo voy a tratar de cotejar o corroborar con los niños no vacunados que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a verificar eso? En la parte de niños encuestados y niños no vacunados. Entonces, yo tengo básicamente dentro de la parte de este grupo verificar, yo tengo en los niños de 4 años, encuesté a perdón, de 4 años, encuesté a cuatro niños y aparentemente, tres, este, solamente uno para SPR estuvo vacunado, los otros dos no. Y dentro de la parte de este proceso es porque generalmente, recuerdan que hemos seguido encuestando niños de 4 años que generalmente han estado vacunados para la parte de la vacuna contra la polio. Por lo tanto, me está indicando que podría haber la parte de un error. No es un error, simplemente es una alerta, un aviso que me dice, verifica por si acaso, no voy a hacer que tengas la parte correspondiente de un elemento dentro de ese proceso. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo ya mencionaba que estos elementos automáticamente me vayan marcando. Yo tengo 449 MRB, por ejemplo, programado en la parte correspondiente de una región y la pregunta es cuánto generalmente el avance que se va obteniendo dentro de la parte de esa localidad o de ese registro. Igual me va dando la parte, cuál es la parte de la cobertura de vacunación, tanto para polio como para la parte correspondiente de SPR.
y al mismo tiempo también me va indicando la parte de la referencia, cuántos de los MRB básicamente han sido fallidos por la parte de distrito, ¿no? Ya tengo un MRB fallido normalmente en la parte de un distrito determinado. Y así sucesivamente me va dando la información de los datos que básicamente nosotros podemos obtener para luego hacer el análisis respectivo de la parte de la información que ustedes básicamente van a requerir. Entonces, ¿dónde está la parte de la matriz, o sea, donde vamos a requerir la información? Solamente está dentro de la parte de este elemento. Vuelvo a repetir, todo se hace en función principalmente de un código de este, de un código de Remipres, ¿no? En el cual estos códigos básicamente están vinculados a la parte de esta programación, tan salud, en el cual principalmente yo voy a tener ciertos tipos de elementos que me permitan normalmente tratar de determinar cuál es la cantidad de niños que generalmente yo he encontrado en cada uno de ellos. Estas celdas que están dentro de la parte de la matriz tienen cierto tipo de criterios de validación. Por ejemplo, niños encuestados. Recordar que los niños encuestados que van pueden ser tres, pueden ser dos, pueden ser cuatro, dependiendo si encontramos niños sin vacunar, pero nunca puede ser cinco. O sea, si yo colocara la parte 5, automáticamente me va a salir la parte de un error. No me permite normalmente marcar la parte de 5. Igual también en los niños de 5 años y 6 años, sabemos que la cuota es. Puede ser cero, puede ser uno, puede ser 2, no puede ser 3 ni 4. Si yo coloco la parte de valor 3, automáticamente me va a decir que hay un error dentro de ello. Los mismos se suscita dentro de los vacunados también están validados para que no sean mayor de 4 y la parte de 5 y 6 años para que no sean mayor normalmente de 2, ¿no? Para que nos esté alertando básicamente los problemas que podamos tener al momento de registrar la parte de los datos posterior a la consolidación de los formatos de MRB. Muy bien, eso es básicamente lo que queríamos el día de hoy tratar de, si se dan cuenta, no es complejo, parece complejo, pero es parte simplemente de adaptarse en qué es lo que tenemos que básicamente recolectar en cada una de estas columnas para poder básicamente realizar el vaciado de la información que encontramos básicamente ya en la ficha de consolidación de los del que ha llenado básicamente los monitores. Perfecto. Entonces, ahora sí, si hubiese algún tipo de duda o consulta, le voy a agradecer para poder de repente absorber la parte de las dudas correspondientes. Ok, no habiendo dudas correspondientes, en este momento Pablo, estoy. Sí, adelante. sí, gracias. Acá tengo dos, tres inquietudes. Sí. Mire, ¿qué pasa si es que en un monitoreo no se cumple con la cuota para un determinado grupo de edad, habiendo hecho la búsqueda en esa zona donde correspondía ese monitoreo? Eso es por un lado. Después también acá tengo otra inquietud. ¿Qué pasa por decir con un niño vacunado el 25 de septiembre en escenario 2, donde solamente corresponde SPR, y regresa a una zona donde reside de manera regular, que es escenario 1, y permanece más de 30 días? En ese caso, se considera como no vacunado para polio. Y una tercera que tengo acá es para la parte de la corrección de algunos probables errores que se pueda cometer. En el caso, por ejemplo, si una determinada red carga su información y como direza nosotros identificamos el error, eh, como direza en coordinación con la red puede hacer esa corrección. Eso sería, Pablo. A ver, en principio, la parte de las cotas, y eso no tiene que ver nada con la parte del instrumento, sino con la parte de la metodología que ya hemos conversado anteriormente. Si yo tengo la parte correspondiente de un registro de información que básicamente tiene la parte de un establecimiento
en el cual yo he tenido la parte correspondiente de una cantidad de niños que generalmente están encuestados dentro de la parte de un lugar en los domicilios. Y por X factor al final no complete la cuota, como mencionas, dentro de cada grupo por X factor, ¿no? Y yo puedo determinar que esta cantidad de niños igual, ¿no? Puede ser que estén completamente vacunados, ¿no? No es un problema básicamente el instrumento, ¿no? Tengo tres, a ver, tengo tres, dos, cuatro, cuatro y tres, ¿ok? Y el otro tengo dos, cuatro, cuatro, tres, uno y uno. Ok, entonces yo tengo básicamente la parte de este elemento, la clasificación que me va a dar la parte correspondiente de la información es que está aparentemente aceptado, o sea que no es un MRE fallido. Y voy a repetir lo que le he dicho en referidas reuniones, ¿no? Eso lo determinan ustedes en función de lugares normalmente alejados, no es algo uniforme, es algo muy peculiar con respecto a la parte del proceso del MRL como tal. La segunda pregunta es la parte si vive un escenario o ha vivido en un lugar donde la vacunación básicamente ha sido con SPR y el niño migra a una región que generalmente ahora está siendo evaluado para SPR y SR, perdón, para SPR y para la parte de polio y tiene más de 30 días dentro de la parte de la jurisdicción. El criterio indica que si vive más de 30 días, tiene que ser monitoreado, con este caso con ambas vacunas. Tiene más de 30 días, se quiere decir que si este niño llegó a vivir a la parte correspondiente del 1 de octubre se me ocurre Ancash, pero estuvo viviendo de repente en Lima, donde solamente vacunaban con polio, ¿no? Desde octubre que llegó, ese niño debería normalmente ser evaluado con ambas vacunas porque básicamente ya tiene más de 30 días dentro de la parte de la localidad. Entonces, es algo que no habría ningún tipo de problemas al momento de realizar la parte de la evaluación de la parte de estos niños, ¿no? Y esa era, creo que las dos consultas que me había realizado, porque era uno que era del 25 de septiembre, que básicamente estaba vinculado si vivía en una localidad que era de esquema del escenario 1, de escenario 2 y pasaba a una región que básicamente está vacunando con dos vacunas. No sé si te contesto las preguntas, Jaime, o todavía hay alguna duda Ah, pendiente. había una tercera en relación a por- a la probabilidad de corregir algunos errores que se puede identificar, Pablo. Ah, no, pues estas bases de datos normalmente es digital. Yo puedo, me equivoqué y no es 4, es 3. Usted lo puede modificar. La intención es que básicamente puedan ustedes validar la parte de la información dentro del proceso. Entonces, particularmente ustedes conocen a las personas que van a hacer la digitación. Entonces, es muy probable que en algunas regiones sea mucho más práctica trabajarlo en forma de escritorio, o sea, hacer la descarga del formulario digital de información y luego pasarle ya sea a la red o a la direza para que haga el consolidado, o de lo contrario, trabajarlo en red para que automáticamente puedan digitar en línea la parte de la información. El único problema es que, como le volví a repetir, si no están acostumbrados a trabajar en línea, el hecho de borrar una información, lamentablemente esa información no la van a poder recuperar. Entonces, evalúen la parte de esa consideración. Particularmente, yo diría que es mejor trabajarlo en escritorios por establecimiento, por redes, como ustedes básicamente hayan organizado para poder básicamente vaciar la información. Y ustedes van a poder ir viendo la parte, si hubiese algún tipo de aviso que me está indicando la parte de algún tipo de error, para que ustedes puedan básicamente contemplar si hubiese algún tipo de modificación con respecto a la parte de ese proceso, ¿no? Sí es modificable la parte de la información y eso básicamente es lo que ustedes van a tener que garantizar el cumplimiento de esa calidad de información que se está registrando dentro de la parte de las plataformas. Hay una pregunta en el chat que Gracias, hace... Pablo. Buenas Ok, Jaime. tardes, licenciado Pablo. Sí, adelante. Buenas tardes. Le habla la licenciada Evelyn de la Red Cuscosur. Tengo una consulta, licenciado, sobre el vaciado de la información. Hay algunas columnas donde pone vacunas administradas en el barrido, fuera de la dosis adicional.
pero en el instrumento que vamos a tener el monitoreo, solo menciona vacunación con dosis, que no sea dosis adicional previas al barrido. Y en el instrumento solo íbamos a verificar las dosis adicionales. Es una consulta, licenciado, si pudiera repetir, por favor. No hemos entendido. Ah, no le llegué a copiar bien la pregunta, pero quiero entender que básicamente lo que hace referencia es en función a la parte de a ver, voy al formato, a la presentación nuevamente. En la parte correspondiente yo no he querido cambiar la parte del formato porque muchas regiones ya tienen normalmente la parte de la información de los formatos impresos. Y lo que estaba básicamente tratando de hacer la referencia y lo que habíamos básicamente cambiado la semana pasada en función a la parte de este término. Si bien estaba contemplado la parte de inicialmente en el formato puede decir que se registre la parte de la dosis adicional o antes del barrido, ¿no? ¿Qué dosis tenía antes del barrido? Lo que se ha indicado es que dentro de la parte de este rubro, dentro de la parte de esta variable o de esta columna de este ítem, se coloque simplemente qué dosis de vacuna está recibiendo el niño durante la parte del barrido. Quiere decir que yo puedo encontrar un niño de un año que nunca recibió una dosis de vacuna, por ejemplo, de CPR. Al momento de vacunarlo, le han colocado su primera dosis de vacuna. Por lo tanto, yo tengo que colocar en la parte de dosis número uno. Si tengo un niño de 4 años que ya tiene sus dos dosis de CPR y le están aplicando una dosis adicional, entonces le voy a colocar la parte de dosis adicional de A. Si yo encuentro un niño de un año y, y 19 meses o 20 meses, o niño de 20 meses de edad, voy a básicamente tratar de repente encontrar que le han administrado su segunda dosis de calendario, por lo tanto yo voy a colocar la parte del número 2. Entonces, para lo que se ha indicado es el determinar qué dosis generalmente está recibiendo el niño al momento del barrido, ¿no? Si es una dosis uno, si es una dosis 2, si es una dosis adicional. En el caso de polio, vuelvo a repetir, las dosis de polio oral generalmente son solamente a los 5 años. Por lo tanto, todas las dosis recibidas al niño de menor de un año, de 1, de 2 y de 3 años, todos vienen a ser dosis adicional, ninguna de esos viene a ser dosis calendario. Lo único que tenemos que contemplar son los niños de 4 años, determinar si ellos niños si le están administrando su dosis 5 o su dosis adicional. ¿Qué cosa quiere decir con respecto a ello? Si yo tengo un niño que tiene 4 años y ya recibió su dosis de polio y donde el barrido le han administrado una nueva dosis de polio, va a ser la parte de una dosis adicional. Pero si yo encuentro un niño de 4 años que todavía no le han administrado la parte de la vacuna de los 4 años de su polio oral y durante el barrido le han colocado su dosis calendario, yo tengo que colocar la parte de su dosis 5 de polio oral. Entonces, a eso nos referimos con la parte de este ítem. Porque le debo repetir, no he querido cambiar la parte de este término, porque generalmente muchos ya tienen impreso la parte del formato. Lo que único que estamos haciendo es la indicación que dentro de la parte de estas columnas ya no se coloque la fecha normalmente de la última vacuna que se había previsto, solamente que coloque la parte de qué dosis están recibiendo durante la parte del barrido, si es dosis uno, si es dosis 2, o si es una dosis adicional, o es una dosis 5, como corresponde a la parte de la vacuna contra la polio. ¿Alguna duda con respecto a ello? ¿O queda claro? Hay una pregunta en el chat, dice si un niño ya recibió la vacuna en otro departamento que ya no quiere recibir esa vacuna, otra vez solo quiere que le falta, tenemos muchos de estos casos por nuestra jurisdicción. No llego a comprender muy bien la pregunta, pero me imagino que es la parte si un niño vivió anteriormente en una región y llega a la parte de su región, ustedes, ¿no? Independientemente, ustedes tienen que evaluar la parte de estado vacunal, ¿no? En este caso,
Ustedes están básicamente haciendo el barrido con dos vacunas, con polio y con SPR. Y volvemos nuevamente a recalcar lo que decíamos hace un momento. Si el niño tiene más de 30 días vivir en su jurisdicción, ese niño tiene que tener ambas vacunas, ¿no? Tanto la de polio como la de SPR. Y creo que no va a haber ningún tipo de problema con la parte de SPR. El mayor problema que puede tener básicamente va a ser la administración de la vacuna, perdón, la vacuna SPR la que trae mayor problema, a diferencia de la parte de la vacunación contra la polio oral. Eh, Licenciado Pablo, pero muy buenos días buenas tardes con usted y con todos los presentes. Bueno, nosotros también nos ha pasado ese caso que tenemos niños que han llegado de escenario 2, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, ellos ya no quieren recibir la vacuna SPR, se han negado rotundamente. Al momento del monitoreo rápido, esos niños no van a tener las dos vacunas. Por lo tanto, ese niño va a ser no vacunado para SPR y para APO sí. O sea, va a entrar dentro de la cota de los no vacunados. Ese es uno. Segundo, usted hablaba de las dosis adicionales y las dosis que tiene previamente los niños. Por ejemplo, nosotros tenemos un niño de 4 años que el 18 de septiembre del 2024 ha recibido su vacuna antipolio. Se supone que la dosis adicional debería haberlo recibido el 18 de octubre o hasta antes del 30 de noviembre para ser considerado como una dosis adicional. ¿No? En ese caso se considera la dosis de vacunación de APO del 18 de septiembre como la quinta dosis y la dosis adicional sería la que recibe en el otro intervalo. Ok. Recuerden que este monitoreo no está evaluando dosis adicional, sino qué dosis se ha administrado el niño durante la campaña. Quiere decir que ese niño fue vacunado el 18 de septiembre con su quinta dosis de APO, ese niño es considerado como vacunado independientemente haya recibido una dosis adicional posteriormente. Vuelvo a repetir, no se está evaluando dosis adicional. Estamos evaluando la parte correspondiente de niño vacunado durante la parte del barrido. Por eso que estamos contemplando simplemente qué dosis recibió durante la parte del barrido, si fue una dosis adicional o fue la dosis calendario que básicamente le corresponde a ese niño. Ahora, en función a la parte de la vacuna de SPR, como bien lo mencionas, si no lo recibió un departamento X y viajó al departamento en el cual, o la región en la cual están ustedes, ese niño es catalogado como no vacunado, ¿no? Si tiene más de 30 días viviendo en la localidad, ese niño es censado y si no tiene la vacuna, en este caso de SPR, ingresaría como un niño no vacunado para SPR y posiblemente tampoco tenga la vacuna contra la polio, de repente sí, no sabemos. Entonces va a depender mucho la parte de ese proceso que básicamente ustedes tienen que determinar al momento del monitoreo. Pero vuelvo a repetir, no estamos midiendo dosis adicional, sino la dosis que recibió el niño a partir del 15 de septiembre hasta la culminación del barrido, que básicamente lo van a determinar ustedes dentro de la parte de su región. Licenciado Pablo, otra interrogante. Eh, bueno, supuestamente nosotros tenemos programado que el 30 de noviembre termina todo lo que viene a ser el barrido con el tema de su ampliación y todo. Bueno, acá lo que nos han escrito al WhatsApp es que una vez que concluye el barrido, nosotros tenemos que esperar 15 días posterior para iniciar el monitoreo rápido de vacunación. Sáqueme de esa duda, ¿es así o simplemente es ya cuando la estrategia emite el informe y dice que ya prácticamente empecemos con el monitoreo rápido de vacunación porque las coberturas alcanzadas están por encima del 95%? Ok. A ver, esta es también una precisión que se emitió la semana pasada. El barrido en sí, para algunas regiones ya culminó, para otros está en proceso de culminar de repente en los próximos días.
y para una gran mayoría va a culminar el 30 de noviembre. El 30 de noviembre es la fecha última, independientemente si alcancen o no alcancen las coberturas que ellos básicamente se han propuesto, igual termina la parte del monitoreo. Eh, si bien en la directiva hace referencia básicamente de 15 días después de culminar la parte del barrido, eso estaba básicamente establecido como parte de la programación inicial, en el cual el barrido básicamente estaba programado hasta el 27 de octubre y 2 semanas posterior era posiblemente la ampliación inicial se había programado la parte del barrido. Por eso se daba esas dos semanas para que ellos puedan normalmente ajustar la parte de su información o ampliar la parte de su barrido. Pero en estas circunstancias en el cual ha visto ampliación de ampliación, el monitoreo se puede ejecutar a partir del 1 de diciembre del presente año. Tienen del 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre para poder programar la parte de las actividades de monitoreo. Vuelvo a repetir, la indicación es el 30 de noviembre es la fecha final de barrido. No va a haber más ampliación con respecto a la parte de esta actividad en cada una de las regiones. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ustedes pueden hacer su programación desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre, que es la fecha en el cual deberíamos estar culminando la parte del MRB. Una consultita, Sí, licenciado. adelante. Buenas tardes. Miren, la semana pasada tuvieron una reunión con los de Diresas. Mencionaron que en las provincias que ya habían pasado el 100% y ya no tenían niños que vacunar, ya podía iniciar el MRB por provincia, porque la provincia es la que tenía los datos exactos de haber llegado el porcentaje. De acuerdo a eso, ¿qué quiere decir? ¿Que la direza en total tiene que llegar al 100% para hacer el monitoreo rápido? ¿O la provincia dar el visto bueno? No, la decisión lo toma la región. La región decide cuándo culmina normalmente la actividad de vacunación dentro de su territorio. Mientras que ellos no determinen la parte de que hayan culminado, no se puede hacer la parte de inicio del MRB. A excepción del 30 de noviembre, en el cual de forma definitiva, Rosa Balbina, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? En el 30 de noviembre definitivamente se culmina la parte del barrido. Entonces ya no hay más plazo para poder extender dentro de ello. ¿Por qué normalmente se evita el tratar de hacer en cada distrito o provincia que posiblemente ya hayan logrado su cobertura? Porque recuerden que la población es muy migrante y así como ustedes hacen referencia, qué pasa si el paciente va o viene, al final posiblemente haya problemas al momento de poder determinar la cobertura real del MRB. Entonces, para evitar cualquier tipo de conflictos o problemas, entonces la estrategia es el tratar de que la región como tal se reúna como comité técnico y ellos hagan referencia hasta cuándo como región van a seguir vacunando. Algunos siguen vacunando todavía en zona urbana, a pesar que la zona ya periférica, la zona rural ya han completado básicamente su vacunación del 100%, ¿no? Pero mientras que como región no determinen que ya están dando, han culminado la parte de barrido, no se puede iniciar la parte de MRB en cada uno de las provincias o distritos de la localidad. Bien, ok, el día de hoy básicamente la parte del proceso del instrumento, recordar la parte, parece complejo, ¿no? La parte del llenado de la información, pero necesitamos básicamente tener la parte de cuál es la metodología para poder básicamente hacer la parte del llenado respectivo de cada uno de los registros de monitoreo recabado por la parte de los monitores a nivel de cada uno de los establecimientos de salud. Igual voy a pasar la parte dejar la parte del video y ahí están los pasos que básicamente hay que tener para poder ingresar la información, la parte del, del proceso. Ok, que tenga, Licenciado Pablo, sí, dígame. buenas tardes, disculpe. Licenciado Pablo, en el caso de que no se llegue igual al 95% y el área de inmunizaciones haya indicado de que ya se proceda al monitoreo, igual se continúa. Claro, el área de inmunizaciones como comité técnico, como región, ellos son los que básicamente tienen